Continúo con ahora la parte de análisis del cuento de la mano junto al muro. Voy a leer un texto donde se hace un análisis mítico, es decir, una lectura mítica de la mano junto al muro. Luis Morales Galindo, comillas. Y moribundos se fueron quedando todos mis sentidos, junto al rocío sereno de círculos eternos, junto a las aguas de Dios, junto a mí, al que buscaba, y vi que el mundo era viejo de erguirse en sus escombros. Cierro comillas, Vicente Gervasi, Ruinas. Northrop Frye, Northrop Frye, en los textos Anatomía de la Crítica 1991 y la Escritura Profana 1992, describe los estadios de la tragedia y el simbolismo propio de los temas de descenso, insertándolos dentro de una alegoría cíclica utilizada para explicar las organizaciones arquetípicas dentro de un texto narrativo. Dicha descripción, soportada en la poética de Aristóteles, es utilizada en este caso para analizar, desde una perspectiva mítica, el cuento La mano junto al muro de Guillermo Meneses. Si entendemos la obra literaria como un corpus en movimiento, es posible identificar en ella un desplazamiento, comillas. El movimiento hacia abajo, explica Frye en 1991, es el movimiento trágico, la rueda de la fortuna que cae de la inocencia a la armatia y de la armatia a la catástrofe, cierro comillas, página 214. Tal descenso es lo que el autor compara a una caída que, al igual que la de las hojas en el otoño, es inexorable e implica el sacrificio de un personaje que, sin responsabilidad moral ante la arbitrariedad de su destino, se somete al infortunio. Bullshit, el personaje trágico del cuento de Meneses, está atrapada en una paradoja. Es prostituta, lo que la relaciona con un mundo ruin y corrupto, pero no es responsable por su destino, ni por el destino del castillo al cual está atada. Por el contrario, es su víctima. Ella nunca eligió ser lo que es, mas no puede escapar de ello. El desconocimiento de toda realidad distinta la hace inocente y sin responsabilidad moral ante su muerte. Voy a leer ahora comillas el cuento. Pero cuando ella llegó y asistía a esto, no tenía por qué conocer el camino de historias que, al decir del hombre, se podía leer en la pared. No tenía por qué saber cómo se había formado el muro, con orgullosa intención defensiva de castillo frente al mar, para terminar en centro comercial de coitos, luego de haber sido casa de mercaderes. Cuando ella llegó, ya existían los calabozos del panal, limitados por tabiques de cartón. Cierro comillas. Otro aspecto sobre el que llama la atención Frye 1991 es que el héroe trágico tiene con frecuencia a su alcance un destino extraordinario que lo ubica por encima del resto de los hombres. Por ello su caída constituye una tragedia y se presenta como un descenso. Bullshit ya ha caído a los extractos más bajos de la degradación moral. Es una prostituta con un apodo humillante que no comprende. Es casi un animal, comillas. Junto al perro y ella estaban su hambre por las noches. Fryer 1992 reseña que comúnmente la caída está unida a un camino de forma y la identificación de la figura humana con algo animal o vegetal. Página 121. Solo que Bullshit está ya en un lugar muy bajo, donde no hay posibilidad de más descenso. Únicamente las palabras de uno de los múltiples hombres en su vida pudieran prefigurar para ella una vida capaz de elevarse sobre sus miserias. Cito. La miró despacio, como si observase un cuadro antiguo. La mujer apoyaba sobre el muro su gruesa mano chata de mordisqueadas uñas. Él continuó: te llevaría a la casa de un amigo que colecciona vitrales, porcelanas, pinturas, estatuillas.
lindos objetos antiguos. Él te examinaría como si observase un cuadro antiguo. Diría probablemente que pareces una virgen flamenca. Cierro la cita. Aunque Bullshit forma parte de un colectivo, una más entre las prostitutas, tiene marcas que la individualizan. Comillas. Solo desde el cuarto de ella podía mirarse el lejano azul, como también solo ella tenía el lujo de un fonógrafo. Cierro comillas. Campbell 1959 señala que quien ha transitado por varios mundos porta, con frecuencia, señales que son vestigios de su paso por ellos. De allí se infiere que Bullshit proviene, a diferencia de otras prostitutas, de un estadio superior, mas ella posee también, comillas, una ancha sortija semejante a un aro de novia, cierro comillas, lo que representa una alianza, un lazo donde se asocian dos destinos. Chevalier 1991, de modo que Bullshit pertenece en el mundo más bajo, atada a un compromiso, como Perséfone, que fue alada hacia las profundidades para ser allí la prometida del dios de los mundos infernales. El mundo superior del cual proviene Bullshit se encuentra al otro lado del espejo. Fryer 192 menciona que es común en los temas del descenso encontrar el espejo como puerta de entrada a un mundo más bajo, pero nada hay bajo el mundo que ella habita, de modo que al otro lado se encuentra un mundo superior del cual procede, comillas, lejos, el mar puede mirarlo en el tembloroso espejo de su cuarto. Hasta parece hermoso el mar a veces, cargado de sol y viento, aunque aquí dentro poco se sepa de ello. Cierre la cita. El estadio donde habitan los personajes del cuento se caracteriza como un mundo nocturno. El castillo es un monstruo, es el vientre de la ballena, la noche eterna, comillas. Ella está metida en la sombra del túnel, en las entrañas del monstruo, en un molusco pegado a la roca donde de vez en cuando llega la resaca. Ella está aquí, unida al monstruo sin recuerdos. Cierro comillas. Este estadio es túnel, infierno, laberinto. Todos los nombres que remiten a lo desconocido que está más abajo del mundo, propiamente en el inframundo, en el reino del Hades, comillas. Había en ellos, junto a ellos, una sombra verde, y a veces uno de los dos, o acaso otra persona, parecía un muñeco de fuego, cierro comillas. Los personajes masculinos, de la mano junto al muro, son seres indefinidos, casi inacibles, que se juntan y se separan, hasta que se hace imposible saber quiénes y cuántos son, 2 o 3. Uno de ellos, como Hades, transita en la invisibilidad, sin presencia cierta, sin nombre, el del sombrero. Hades, dios de los infiernos en la mitología griega, está armado con un casco o un sombrero mágico que sea invisible a quien lo portara, entre comillas. Su nombre significa el invisible, cierro comillas, pero era raramente mencionado, ya que de hacerlo se temía excitar su cólera, por eso se le designaba por medio de eufemismos. Primar 1981, página 220 o 221. Los hombres llegan a la vida de Bullshit, son uno y muchos, figuras desdibujadas cuyos nombres poco importan. Douche, Juan de Dios, el de los discursos, son identidades transitorias, comillas. Estaba acompañada por los 3 marineros, eran 3 entonces, el que parecía un verde lagarto, el de rojizo resplandor y la sombra azulenca en las manos, y el del pequeño sombrero ladeado sobre la sien izquierda. Cierro comillas. Desde esta perspectiva, la mano junto al muro es una epifanía demoníaca, la última etapa en el tema del descenso. Bullshit, como Perséfone, es la diosa de un mundo infernal, unida a un consorte capaz de desdoblarse en muchas presencias, pero al fin una sola fuerza, un solo demonio, asistido como Hades por genios múltiples sometidos a sus órdenes, sin embargo, atado como ella a un destino infernal, comillas. Nada importaba porque él también estaba hundido en el túnel, amarrado a las entrañas del monstruo que dormía junto al mar. Él cambiaba de oficio, fue marinero, chofer, oficinista, o era que todos
Choferes, oficinistas y marinos la llamaban bullshit y ella llamaba a todos douche. Y si él cambiaba de oficio, ella cambiaba de casa dentro del barrio. Todo era igual, alrededor de todos, junto a todos, sobre todos. Llamáranse douche, bullshit o Juan de Dios. Cierro comillas. Perséfone es una diosa ambivalente. Comparte su vida entre el mundo subterráneo, las sombras y el mundo terrestre. La luz, por ello, tiene dos caras. La oscura se relaciona con su reinado en las profundidades, donde el lado de Hades gobierna como una diosa cruel y terrible. Aún así, comillas, la experiencia de Perséfone es estar atrapada a una fuerza que no se puede ver y de la que no se puede huir. Cierro comillas. Hillman 1994, página 166. Bullshit está prendida a un inframundo que la envilece, mas fuera de ese infierno puede ser una virgen plena de claridad. En ella reside la misma ambivalencia que en Perséfone. Comillas. Son casi iguales la castidad y la prostitución. Tú eres en cierto modo una virgen nacida entre las manos de un fraile atormentado por teóricas visiones de ascética publicidad, una virgen flamenca. Cierra comillas. El espejo es la clave. Una virgen y una prostituta son la misma situación invertida. Ninguna tiene prole y están marcadas por el sino propio de su condición. Por ello también pueden confundirse en este mundo el amor y la inmundicia. Dice Jung 1990 que en el mundo del inconsciente, comillas, lo más desprovisto de valor se asocia a lo más valioso, cierro comillas, página 202. El espejo es la puerta al inconsciente, el cual los psicoanalistas como Freud relacionan con las profundidades del inframundo. Por ello, al otro lado del espejo está lo mismo, pero transpuesto. Dice Gilman 1994 que en el inframundo todo discurre al revés que en el mundo superior. Por ello los egipcios lo representan como dos lugares idénticos pero invertidos, de modo que quienes habitan el inframundo caminan con los pies en el techo, de forma inversa como lo hacen en el mundo terrenal. Los griegos, por su parte, muestran a Hades como una figura imposible de distinguir de Zeus. Comillas. La hermandad de Zeus y Hades, señala Hillman, nos dice que los mundos superior e inferior son idénticos, difiriendo tan solo en sus perspectivas. Cierro comillas, página 158. El de Zeus es el reino de la vida, el de Hades el de la muerte. Bullshit mora en el reino de este último, en la esfera de la muerte. Su vida está contenida en el espejo, es decir, al otro lado. Pero en el espejo también está contenida la muerte de Bullshit. La vida de ella podría pescarse en ese espejo, o su muerte, comillas. La vida de ella podría pescarse en ese espejo, o su muerte, cierro comillas. Mas ambas situaciones no conviven con las mismas, son las mismas. La salida de un mundo implica su muerte a él. Morir en el reino de la muerte implica lo contrario, nacer. Es una paradoja producida por los extremos que se tocan. Campbell 1959 define al vientre de la ballena como uno de los estadios en el desplazamiento del héroe que implica la muerte de éste, una muerte simbólica, especie de autoaniquilación, de la cual librarse significa renacer. Página 8889. La muerte real es para Bullshit la única posibilidad de escapar al contexto inalterable de Hillman 199, que Hillman 1994 llama, entre comillas, el sueño de Hades, donde no hay ni esperanza ni desesperación, solo una simple existencia que perdura independientemente de la vida. Morir a este mundo es para ella una ascensión, por ende un renacimiento, comilla. Todo ello sucedió como si hubiese ascendido hacia la muerte. Por eso una voz chilló, naciste hoy. Y el hombre dijo, en ese espejo se podría pescar tu vida, cierro comillas. A la vida continúa la muerte y a la muerte continúa la vida. Se cumple así la reabsorción cíclica, representada en el relato como la figura del Ouroboros, o la serpiente que se muerde la cola, comillas, que es perpetua transmutación de una muerte en vida, ya que sus colmillos inyectan veneno en su propio cuerpo, y autofecundador permanente como lo muestra su cola hundida en la boca, cierro comillas. Chevalier 1993, página 927. En el ciclo que no se rompe, la perpetua repetición donde al final del camino la muerte sugiere un nuevo comienzo, el nacimiento, es el tiempo que retorna eternamente formando un círculo cerrado.
El mismo Meneses explica esta obra como una metáfora del tiempo, comillas. Yo dije en ese cuento, a mano junto al muro, el misterio del tiempo, un misterio que se muerde la cola y forma el cero, la serpiente de la nada, citado por Shanklin, 1.90, página 1, 1990. Mas el tiempo cíclico es ambivalente. Cuando es sacro significa la reactualización constante del mundo a través de los ritos, es presente, perpetuo. Cuando se vuelve profano, se desgasta, se trastorna, es una repetición exasperante sin nacimiento ni muerte, se asimila al caos y se hace terrorífico. Se revela, explica Mercier-Lade, 1992, como un círculo que gira indefinidamente sobre sí mismo, repitiéndose hasta el infinito. Página 95. Es el contexto inalterable al que alude Hillman. La desacralización del tiempo es consecuencia del olvido, de la ignorancia, del origen, del desconocimiento de la obra que realizan los dioses in illo tempore. La vida de Bullshit se desarrolla durante un tiempo profano. Ella no sabe el fin original de la construcción del castillo y ha olvidado toda realidad anterior al infierno en el que vive, comillas. La piedra antigua, hecha de historias desmoronadas, pidieron regreso a su rota insignificancia por haber perdido la intención de castillo en mediocre empresa de mercaderes. Ella nada sabía. Cuando llegó ya existía el presente, donde todo era brillo inútil, como la historia enrollada sobre sí misma, y ella nada sabía de la piedra, ni de las historias, ni de las luces que rompían la sombra del túnel. Cierro comillas. Durante el tiempo profano reina el caos, la indiferenciación, lo amorfo. Por ello se corresponde a una orgía. Comillas. Tu mano dice qué sucede cuando un castillo frente al mar cambia su destino y se hace casa de mercaderes, cuando entre las paredes de una fortaleza defensiva se confunde el metal de las armas con el de las monedas. Se cae simplemente en el comercio porteño por excelencia. Se llega al tráfico de los coitos. Cierro comillas. Mercier-Eliade, 1994, reseña en el mito del eterno retorno la manera como para distintas culturas el olvido y la muerte son equivalencias y corresponden a sumergirse en un sueño, es decir, en un inframundo como aquel donde reside Bullshit. Para disolver el desorden que representa el tiempo profano, es necesario un retorno al origen, que se corresponde con un regreso al útero, para preparar un nuevo nacimiento. El retorno se logra a partir de un ritual cosmogónico, en donde se representan simbólicamente las acciones realizadas por los dioses en el inicio para crear el mundo. De allí que ciertos sacrificios sangrientos hayan su justificación en un acto divino primordial, in illo tempore. El dios ha matado al monstruo marino y despedazado su cuerpo a fin de crear el cosmos. Eliade, 1992, página 89. En la mano junto al muro se reproduce el viaje nocturno por mar de un dios encerrado en el vientre de la ballena que para liberarse sacrifica a la bestia, cercenándole el corazón. La penetración en el vientre de la ballena simboliza la renovación de la vida. Para ello es necesario morir, sumergirse en la noche eterna, en las profundidades, para luego renacer, pero no de la misma manera, sino un nuevo modo de la existencia. Por ello el sacrificio de Bullshit es más que una muerte. La trascendencia de su condición es la liberación del compromiso que la ata a la oscuridad, es la ruptura del tiempo profano, para ceder el paso a la sacralidad a partir de la repetición del acto sagrado. En el momento de su sacrificio, ella y los tres hombres atraviesan el espejo, es decir, atraviesan el umbral que separa el mundo superior e inferior. Por ello la muerte no es un fin, sino un retorno al origen. Comillas. Ante el espejo se miraron. Ella diría que no pisó la escalera, que no caminó frente al mar, que caminaron todos las rampas del misterio y atravesaron las puertas que hay siempre entre los espejos, por los caminos del misterio, por los caminos que unen un espejo a otro espejo. Cierro comillas. La serpiente que se muerde la cola transita de forma reiterada el discurso. Este símbolo, según Jung 1990, encarna la sustancia de la transformación.
El relato, la repetición cíclica del tiempo, quedó obstruida por el olvido de los orígenes. Olvidarse equipara a sumergirse en la oscuridad, encerrarse en la noche eterna del vientre de la ballena, para causar una ruptura que es necesaria, un sacrificio igual al que realizaron los dioses ad inicio para crear el cosmos. En el relato, Bullshit es sacrificada, sin que sobre ella pese razón moral que justifique tal suerte, para lograr, a partir de su muerte, la recuperación del tiempo sagrado. La mano junto al muro logra engranar dos situaciones arquetípicas: el descenso a los infiernos y la restitución del tiempo sagrado. Para ello se vale del uso de símbolos alusivos, de un discurso que apunta a la repetición cíclica del tiempo a través del uso de sílabas cacofónicas y aliteraciones que remiten a la formación de un círculo. Comillas. Una mano es apenas más firme que una flor, apenas menos efímera que los pétalos, semejante también a una mariposa. Si una mariposa detuviera a soletear en un segundo de descanso sobre la rugosa pared, sus patas podrían moverse en gesto semejante al de tu mano diciendo aquí, aquí, o acaso adiós, adiós, adiós. Cierro comillas. Dibuja así al hombre como un pequeño fragmento ante la inmensidad que representa el tiempo. La mano junto al muro es la oposición de lo transitorio a lo imperecedero. La mano representa al hombre preñado de mortalidad. El muro representa los elementos que retornan a su origen sin nunca desaparecer. Son lo permanente. Dicen aquí, aquí, donde la mano dice adiós, adiós. La mano junto al muro es la representación del tiempo que está más allá del hombre, de la conspiración de los elementos para cumplir con sus ciclos, de lo eterno que se revela en los mitos. Bien, las referencias son Joseph Campbell, 1959, El héroe de las mil caras, México, FCE. Chevalier Jean Alain Guisbernat, 1991, Diccionario de Símbolos, Barcelona, España, Herder. Eliade de Mercea, 1992, Lo Sagrado y lo Profano, novena edición, Barcelona, España, Labor. 1994, El mito del eterno retorno, segunda edición, Barcelona, España, Labor. Fray Northrop, Anatomía de la crítica, edición Caracas, Monte Ávila, segunda edición, Caracas, Monte Ávila. 1991, 1992, La escritura profana, Friday Northrop, edición Caracas, Monte Ávila. Grimoire Prier, Diccionario de Mitología Griega y Romana, Barcelona, España, Paidós. Hillman James, 1994, El sueño y el inframundo en arquetipos y símbolos colectivos, Barcelona, España, Antropos. Jung Carr, Símbolos de transformación, sexta edición, Barcelona, España, Paidós. Meneses Guillermo, 1993, La mano junto al muro, en el cuento venezolano nacional, Caracas, Tiempo Nuevo. Sacklin Lidia, a 12 años, Guillermo Meneses, Universal, diciembre 29. LXXX11. Número 29.264, página 1. Bueno, este es el trabajo que hizo la profesora Luis Liz Morales Galinda, haciendo un análisis mítico, una lectura mítica de la lectura de la mano junto al muro de Inés. Esto nos acerca un poco a lo que queremos, pues, ¿no? Fíjense que dije que iba a ser una aproximación desde el estructuralismo y desde el universo junguiano, desde el universo que viene de los arquetipos, del universo que está debajo de la capa racional. Esto basándonos en que el análisis que estamos haciendo de que el hombre no es un ser racional, sino que el hombre es un ser, un contador, productor de ficciones. Eso es este hombre que cuenta historias. Claro, sí me voy a apoyar en la parte de los estructuralistas, algunos análisis que nos sirven, pero aquí vamos, pues, este es el taller. Recuerden suscribirse al canal, es importante que se suscriban. Bueno, Nelson López desde Caricuao, 1 de junio del 2018, más o menos como las 10 de la noche.